Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con ustedes para compartir la lección número 6 de la fe de Jesús. Esperamos de que hayas estudiado la lección número 5 y que hayamos aprendido algo de las señales de la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y vamos a ver en sí qué es pecado, ¿verdad? Pero dice, el origen del mal. La pregunta número 1 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Algunas personas dicen que fue en la tierra, otros tienen otras teorías, pero vamos a ver lo que dice la Biblia ahí en Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 7 al 12. Dice la palabra de Dios de cómo fue el origen del pecado, ¿verdad? Pero quisiera invitarte antes de que podamos tener una palabra de oración también para que Dios nos dé sabiduría para poder entender lo que dice esta lección. Vamos a orar. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado hasta este momento, Señor. Ahora que vamos a compartir la lección, queremos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendíganos, cuídenos y guárdenos y denos sabiduría para poder hacerlo de acuerdo a su divina voluntad. Cuídenos y bendíganos. Le invitamos que se quede con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz que en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bien, entonces nos damos cuenta, dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde? Allá en el cielo, ¿verdad? Allá en el cielo. ¿Y cuándo? Allá en el principio cuando hubo esa guerra. ¿Y por qué se ocasionó esa guerra? Nos damos cuenta que también, lo vamos a explicar un poquito más en Ezequiel, pero queremos decirte que dice algo que es interesante. El versículo 12 dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido ¿con qué? Con furia, con poder. ¿Para qué? Para destruir a la humanidad. Y esa es la razón por la cual hay tanta muerte, violencia, guerra, pestes, lo que miramos la lección anterior. Porque el enemigo quiere destruir al ser humano, porque como somos pecadores, quiere que también nosotros paguemos por eso. Pero también lo interesante es de que lo que el enemigo quiere, Satanás, quiere que nosotros, cuando nos pase algo malo o suceda algo malo, nosotros le echemos la culpa a Dios. Pero aquí en la Biblia dice que hay de los moradores, ¿verdad? Porque el enemigo, Satanás, anda enojado y quiere hacer hasta lo imposible, y lo va a hacer hasta lo imposible para tratar de que nosotros nos perdamos. Bien, ahora la pregunta número 2 dice, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? Vamos a mirar ahí en Ezequiel 28, 14 al 17. Dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ahora, dice la pregunta, ¿en quién se originó el pecado? Realmente dice Ezequiel que no era Satanás, ni era el diablo, sino que Dios crió un querubín, un ángel hermoso. Sabes que él tenía un puesto de privilegio allá en el cielo, y a causa de eso él pensó que él podía gobernar y empezó a meter cizaña, y se levantó en guerra. Porque la pregunta, a veces yo me hago esta pregunta, no sé si tú te has hecho, tú que estudias la Biblia o que no estudias la Biblia, pero probablemente que te vas a hacer esa pregunta. Si él era hermoso y tenía un cargo, probablemente podía ser feliz, ¿verdad? Pero como él quería poder, se enalteció el orgullo. Y hoy en día nos damos cuenta que el gran problema de nosotros, la humanidad, es el orgullo. Muchas de las veces tú te puedes estar muriendo de sed, pero no quieres pedir agua. Muchas de las veces tú tienes necesidad de comer algo, pero tu orgullo no te deja. Otra cosa también, muchas de las veces que tú has sido bendecido, que tienes un puesto de trabajo mejor, y porque tú ya te dieron un puestecito, ya te crees la mamá de los pollitos, ya te sientes que tú eres el dueño de la compañía, cuando no es así, y piensas que tú tienes poder. No, tú deberías de tener la misma humildad que cuando empezaste. Y sabes que también ese es uno de los grandes problemas en el matrimonio, el orgullo. Porque muchas de las veces nosotros no queremos aceptar nuestros errores cuando nos equivocamos. Todo el mundo se equivoca. Y es de sabios aceptar que tú te equivocas. Entonces nos damos cuenta que como el enemigo, ese querubín que Dios crió hermoso, porque muchas personas dicen, Dios crió al diablo. No, Él crió un ángel hermoso, pero Él se corrompió. Y ese es el gran problema de hoy en día en la humanidad. Dice también allí en Isaías, vamos a mirar ahí un momentito. Quiero leerte algo. Dice, Dios no crió a Satanás, un adversario, sino a Lucifer, Lucero, una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Este permitió que andara en su corazón el celo de envidia, el odio, el orgullo. Él es como se extravió. Él se extravió a causa de ¿qué? De los celos. Pero cuando nosotros miramos también allí, permítame tantito. Vamos a mirar San Juan 8:44 para que probablemente podamos explicar un poquito más. En San Juan 8:44 dice, vamos a leer el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, algo sencillo, ¿no? Como a nosotros, Dios nos crió a su imagen, a imagen de Dios, fuimos criados. Pero, ¿por qué nos corrompimos? ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? Cuando nosotros nos alejamos de Dios y seguimos por el otro camino, entonces ya Dios no es nuestro Padre.
entonces ya nosotros ya no somos hijos de Dios, si somos hijos del enemigo. Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Él, no queremos aceptar la voluntad de Él. Entonces nos damos cuenta de que de lo maravilloso que tiene la palabra de Dios, que podemos mirar mucho de lo que Él quiere que nosotros aprendamos. El versículo que yo le estaba diciendo se encuentra en Isaías 14, 13 y 14. Vamos a mirar ahí tantito en Isaías 14. Un momento. Dice: y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo a veces me quedo pensando, ahora, Satanás o ese lucero, o como hoy en día lo conocemos, ¿para qué quería el poder? ¿Será que si él hubiese obtenido el poder, él hubiese sido mejor que Jesús? No. Muchas de las veces es el problema de nosotros también. ¿Para qué quieres el poder? O tú has escuchado que muchas personas dicen: si yo me ganara la lotería, yo podría ayudar a toda la humanidad. Es mentira, no lo harías. O ¿te acuerdas de la historia de Judas cuando la mujer derramó ese perfume de nardo sobre Jesús? Y dice: no, con ese perfume, si yo lo vendo, le voy a dar de comer a tantos pobres. Mentira, no lo haría Judas, no lo hizo. Entonces, nos damos cuenta de lo que dice Isaías, ¿verdad? Que él hacía o más claro. Tú y yo sabemos que en nuestro país están los presidentes, ¿verdad? Y cuando ellos andan en campaña hacen un montón de promesas y promesas. Pero ¿cuándo cumplen esas promesas? Nunca. No llega a suceder eso de que ellos te van a ayudar. Es mentira. Entonces nos damos cuenta de que como la palabra de Dios también nos dice que el enemigo, ¿para qué quería el poder? Para causar daño, ¿verdad? Porque en su corazón no había felicidad. Y ese es el problema que hoy en día, cuando tú no eres feliz, involucras a otro y a otro. Y entonces nos damos cuenta de la humanidad que nadie quiere ser feliz. Ahora, bueno, dice el pecado en la tierra, dice la pregunta: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? En Génesis 2, 15 y 2, 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Qué dijo Dios? ¿Sabes? Todo es tuyo. Todo, automáticamente todo es tuyo. Solamente este árbol es reservado. Es reservado para mí. Ese no lo toques. Es más, ni te acerques. ¿Por qué? ¿Sabes que Dios podría haber dicho: bueno, voy a quitar este árbol? Pero entonces el hombre no iba a ser probado si él iba a ser obediente. O muchas de las veces tenemos que pasar por eso para saber qué tan obedientes somos. Vamos a ponerlo más claro. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Cuando tú te casaste, si estás casado, pero si estás soltero, cuando tú te cases, te van a decir: esta es tu esposa. Es tu esposa para toda la vida. Esta es tuya. Las otras mujeres son el fruto prohibido para ti. No te acerques, no lo toques, no lo codicies. Ahí están involucrados los mandamientos. La señal de la obediencia a Dios y al hombre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó?
¿Obedecieron o no obedecieron? Vamos a mirarlo en la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la señal de obediencia era de que no se acercara, no tocara, porque ese fruto era prohibido. Así también hoy en día. Y vamos a mirar ahí en Génesis 3. Dice, ¿en qué consistió el primer pecado? En Génesis 3, 1 al 6. Lee con atención. Aquí hay mucho que aprender en Génesis 3. Dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. ¿El diablo es astuto? Claro que sí. Más que todos los animales del cielo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que solamente un árbol era prohibido. Y nos damos cuenta cómo el enemigo cambia, ¿verdad? El énfasis. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿en qué consistió el pecado? En la desobediencia. ¿Te acuerdas lo que te acaba de decir? Cuando te casas, te dicen, esta es tu esposa, este es para ti, lo demás es prohibido. Y causa risa. Y a la vez, tristeza. Porque tú cuando sales de casa, sea hombre o mujer, y le dices a tu pareja, yo te amo, y cuando estoy en el trabajo voy a pensar en ti. Pero cuando sales de tu casa y vas caminando y miras a otra mujer, si tú que eres varón, ¿y qué dices? La quisiera cambiar por la que tengo allá. O la mujer, viceversa. Y entonces, con tu mirar o pensarlo en tu mente, ya pecaste. Es desobediencia. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Cómo el enemigo trabaja y es astuto y logra atraparte. Te enreda tan fácilmente como enredó a la mujer. ¿Sabes? A veces me da tristeza porque la mujer sabía que estaba allí en el huerto solo su esposo y podía escuchar la voz de Dios. Pero al escuchar otra voz que era de la serpiente, ella automáticamente tendría que alejarse. Ahora, cuando un matrimonio tiene problemas y el hombre le dice, o alguien te pregunta, alguna mujer te pregunta, ¿qué tienes? No, que mira, que mi mujer no me quiere, que me tiene abandonado. Y ¿cómo es el diablo? Astuto. Y viene, no, que esa mujer no te conviene, no te comprende. Y así viceversa. Y cuando te vienes a dar cuenta, ese matrimonio ya está roto. Por eso, tu problema no le cuentes al amigo, a la amiga, cuéntaselos a Dios. Él es la respuesta, Él es la solución. Porque cuando tú te involucras en otra relación, estás frito. Ya fallaste, pecaste. Entonces nos damos cuenta, ¿en qué consistió el primer pecado? Primero, codiciar. Codiciar, porque la mujer vio que era agradable. Entonces ahí nos damos cuenta que la mujer le falló a Dios y le falló al hombre. Allí, si tú lo analizas, violó los 10 mandamientos. Desafortunadamente no nos da tiempo ahora, pero si tú lo analizas, este capítulo te vas a dar cuenta. Porque no solamente la mujer no solamente comió ella, que sino le dio a su esposo. Y además codició. Le falló a su Padre Celestial, le falló a Dios. Dios le dio una orden y ella no obedeció a Dios. Y entonces nos damos cuenta de la tristeza, el resultado del pecado. Pero ¿qué más dice el enemigo? Que no vas a morir. Que cuando tú pecas vas a ser más sabio. Qué tristeza, ¿no? Porque cuando nosotros más pecamos nos hacemos más miserables. Pero el enemigo dice, no, ¿sabes? Por ejemplo, si el hombre está casado y tiene otra mujer, dice, no, eso no es adulterio.
Ese es ser sabio, es ser inteligente porque sabe manejar dos relaciones. No te engañes. O la mujer, engaña al esposo y anda con otro hombre y dice, ay, qué lista es la mujer, qué abusada es esa mujer. No te engañes. No quieras buscar la felicidad donde no está. Si quieres ser feliz, séle fiel a tu pareja y a Dios. Porque nos damos cuenta que el resultado del pecado es eso, la muerte. Y lo vamos a mirar más adelante. Así que ten cuidado porque el enemigo es astuto. Dice que la serpiente era astuto más que todos los animales. Y él se disfraza. No se pone como realmente como que si fuera el diablo porque tú le tendrías miedo. Pero bien que te pone si eres mujer te pone un hombre parecido, hasta de ojos verdes, azules. O si una mujer con una figura extraordinaria. Pero estás perdido. Entonces, dice, consecuencias terribles del pecado. Vamos a mirar allí, dice, ¿qué es pecado? Vamos a saber qué es pecado en 1 de Juan 3, 4. Todo aquel, escucha con atención, todo aquel que infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora te queda claro ahí que estaba infringiendo la ley. Y si falla en uno, falla en todos. Lo que dice Santiago, te lo voy a leer, capítulo 2, dice el 10, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Entonces, ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley. Entonces, cuando hoy en día te dicen, no, es que la ley ya fue clavada en la cruz. Ahora, robar es malo. Matar es malo. Ya infringiste la ley. Cometer adulterio es malo. Entonces ya infringiste toda la ley. Y toda la ley son los 10 mandamientos, no son 8, no son 9. O no son los que tú quieres guardar. Entonces, es infracción a los mandamientos, infracción a la ley. Es como cuando tú vas manejando, vas a tu automóvil y tú dices, está un letrero que dice 45 millas por hora y tu velocidad es 45, pero tú vas a 50. Ya infringiste la ley, te hiciste acreedor de ¿qué? De un ticket. Y si no andas licencia, 2 tickets. Si no andas aseguranza, 3 tickets. Y si tienes mal récord, para tu país. Entonces nos damos cuenta cómo nosotros podemos caer tan fácilmente. Entonces, decir que es pecado, es infracción de la ley. Dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? ¿Cuál es el resultado? Vamos ahí mismo en 1 de Juan, pero ahora versículo 8, 3, 8. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, por eso es que te leí hace rato, ¿te acuerdas? En San Juan 8:44. Cuando nosotros hacemos lo bueno, somos hijos de Dios. Cuando hacemos lo malo, somos hijos del diablo. Te guste o no te guste, tenemos que aceptarlo, porque estamos haciendo la voluntad ¿de quién? Del malo, no del bueno. ¿Sabe? Y nuestra mente, nuestro cuerpo siempre quiere hacer lo malo. Por eso dice acá en 1 de Juan 3:8, someteos pues a Dios. O sea, piensa en Dios, actúa como que Dios va a tu lado. El problema de Adán y Eva es que ellos se alejaron de Dios. Eva se alejó de su esposo y prefirió irle a contar sus problemas al enemigo en lugar de contarles a Dios. Y cuando se enredó en esa plática con el enemigo, cayó. Entonces es por eso que nosotros tenemos que saber, mira, tan facilito. Cuando Adán y Eva estaban allí, en el capítulo 2, ellos eran hijos de Dios. Pero ahora, cuando Eva toma ese fruto, ¿qué hace Eva? Ahora que ella comió el fruto, ella dice, bueno, pues yo ya pequé, me voy a morir yo sola, dijo ella. No, ahora,
¿Qué hizo ella? Le dio al esposo. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué grupo estaba ella? ¿Los hijos de Dios o los hijos del diablo? Pues los hijos del diablo, porque ahora ella era ¿qué? Un seguidor de Satanás. Sí le dio el fruto para que también su esposo comiera de eso. Ahora ya los dos. Entonces necesitamos tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque dice, para pecar, para cometer adulterio se necesitan dos. Pero si el hombre dice no, no pasa nada. Es interesante, ¿eh? También dice la pregunta número 7, ¿cuál es el resultado final del pecado? Ahí en Romanos 6:23, un versículo muy bueno y es fácil de decirlo. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y es por eso que si tú lees el capítulo 3, yo te dije hace rato, que si tú lees el capítulo 3 te vas a dar cuenta de que después de que ellos pecan, en el versículo 9, cuando Dios le está llamando, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y él se esconde. ¿Por qué estás escondido? Tenía miedo. Y el diablo le dijo, vas a ser sabio. Sí, ahora ya sabía qué cosa era mala y qué cosa era buena. Y desde ese momento ellos tienen que ser despedidos del Edén, del paraíso. Y ahora tenía que ir a sufrir. Estaba condenado a la muerte. Pero sabes, la última parte del versículo 23 de ahí de Romanos dice, primero, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora la segunda parte dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no murió Adán, no murió Eva, murió el Cordero. No mueres tú, no muero yo, murió Cristo por ti y por mí. Tu pecado está pagado. Pero sabes que muchas de las veces nos cuesta aceptar que nosotros transgredimos la ley. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque estamos profundamente involucrados en el pecado. Muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Él. Y si tú miras ahí te voy a leer, ahí en mismo San Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo quiere limpiarte. Ahora el versículo 8, si decimos, escucha bien, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y muchas personas, yo no soy pecador, yo trato de hacerlo bien. Tú eres un mentiroso, porque todos pecamos. Ahora versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Que lo vamos a mirar en el siguiente estudio, que es interesante, cómo Él nos limpia de todo pecado. Pero muchas de las veces nosotros le confesamos al amigo, o hasta en Facebook, o en lo que tú tengas, confiesa lo malo que tú haces. ¿Y qué pasa? Se hace más escándalo. Pero si tú vas y le dices a Jesús, el único que puede perdonar tus pecados es Jesús. Nadie más. Tu pastor, tu pastora, o como tú llames, el sacerdote, o como tú quieras, donde vayas, nadie, absolutamente nadie aquí en la tierra puede perdonar tus pecados y limpiarte más que Cristo. La sangre de Cristo te limpia, dice en 1 Juan 1:7. Ahora, Santiago, vamos a estudiar estos versículos adicionales. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, o sea, buscar. Yo sé que todos fallamos, yo sé que todos cometemos pecado, pero si tú puedes detenerte, detente. Someteos, porque cuando tú dices, Señor, yo no quiero hacerlo, el diablo huye.
Pero muchas de las veces, no, a ver qué pasa. No, aléjate. Y el siguiente versículo se encuentra en Romanos 6:12. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado. Tenemos que alejarnos del pecado y dormir tranquilo, en paz. Y el otro versículo se encuentra ahí en Romanos 8:37. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros vamos a ser vencedores cuando nosotros tengamos a Cristo. Cuando tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque Él lo ha hecho todo. Y es por eso que ahí en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú vas a poder todo, lo vas a lograr todo cuando estés en Cristo. Y así, mi hermano, yo sé que todos nosotros hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Y hoy nos toca decidir algo maravilloso. Nos toca decidir quién es vuestro Padre: ¿el enemigo o Cristo? ¿El vencido, el que ya está vencido, o el vencedor, el que lo venció? Dos grupos, dos iglesias. Vida, muerte, no hay más. Así, mi hermano, que Dios te pueda bendecir y que sea de gran ayuda este estudio para ti, así como lo ha sido para mí. Y te deseamos lo mejor para ti y tu familia. Vamos a orar para terminar. Amoroso Padre que habita a la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias porque usted nos ha permitido estudiar este estudio sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, que ya no sigamos pecando, que podamos ser llamados tus hijos y que usted nos pueda limpiar de todo lo malo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nosotros seamos las personas que usted quiere que seamos. Gracias por escucharnos, Padre. Que este estudio sea de bendición para cada uno de mis hermanos, mis amigos, que lo vean y que lo compartan, y que pueda llegar a aquella persona que lo necesita. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, nos vemos en el estudio número 7.